Bien, buenas tardes a todos los presentes. Para los que no me conocen, soy la profesora María Fernanda Botana, soy adjunta a cargo de la cátedra. Y el tema que nos convoca en el día de la fecha es el delito o los delitos, ¿sí?, de abuso sexual. Y vamos a hablar un poquito, ¿sí?, del bien jurídico tutelado. Les comento que actualmente este título ha sido modificado por una antigua ley, que es la 25087 del año 1999, y tiene una técnica legislativa bastante precaria, bastante mala, porque se ha creado una especie de artículo ómnibus en el cual se incorporan una serie de delitos que son todos, es decir, se está cambiando la denominación, lo que antiguamente se conocía, ¿sí?, se pasó a denominar de otra manera, ¿sí? Después vamos a ver en cada caso cómo lo denominamos. La técnica legislativa le decía que es mala porque es poco entendible este artículo y he llevado alguna otra modificación en virtud de estas desprolijidades que ha tenido la reforma. Vamos a empezar a hablar de lo que es el bien jurídico tutelado, ¿sí?, y lo que es el consentimiento también respecto del caso de la víctima. El bien jurídico, ustedes se acuerdan que es el interés social merecedor de protección. Nosotros cuando hablamos de los delitos de abuso sexual, antiguamente, decíamos que eran delitos, es decir, no contra el honor, sino delitos contra la honestidad. En la actualidad se habla de delitos contra la integridad sexual. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es el honor ni la honestidad, porque en una época, cuando se crearon estos delitos, allá por 1922, lo que se ponía en duda era, bueno, a ver, la mujer que es abusada tiene que ser honesta, es decir, una prostituta no puede ser objeto de un abuso sexual. Es decir, todas estas disquisiciones, es decir, fueron mejorando y luego de la reforma, que yo les dije el año 99, este delito pasó a llamarse a delitos contra la integridad sexual. Entonces, como les dije antes, no se protege ni la honestidad, ¿sí?, ni el honor, ni la propiedad, como era en algunos países europeos en alguna época, se consideraban que eran delitos contra la propiedad, porque la mujer era considerada como una especie de propiedad del marido, o en el caso que no se hubiese casado, sí, del padre, es decir, hasta que se casaba era del padre, y después que se casaba era del marido. Entonces se consideraba que un delito de abuso sexual era una afrenta no a la mujer, ¿sí?, sino al marido, en su carácter de titular o propietario de esa mujer. En la actualidad, obviamente, esto no acontece, ¿no?, sino que es un delito contra la integridad sexual. Y lo que se trata con este tipo de delitos son, es decir, el trato sexual que tenga la mujer, es decir, la posibilidad que tenga la mujer de elegir con quién va a tener una relación sexual, ¿sí? Es la dignidad humana, ¿sí?, entendida como garantía constitucional. Antiguamente, la honestidad, que era el objeto jurídico comprometido en el sistema anterior, había sido interpretada como un sentido religioso, como el acto sexual fuera del matrimonio y desde un punto de vista moral, o las costumbres o la inexperiencia sexual. Esto en la actualidad claramente no acontece. En la actualidad, cualquier abuso, es decir, a una mujer, a un hombre, porque el sujeto pasivo puede ser mujer, hombre, niño, niña, va a ser considerado tal, ¿sí?, si cumple con los requisitos o los medios comisivos establecidos en el código. Entonces, nos queda claro que en la actualidad el bien jurídico tutelado es la integridad sexual y la disponibilidad, es decir, de tracto sexual que tenga la víctima respecto, ¿sí?, de la persona que deje entrar en su círculo íntimo. Bien. Es claro que estos delitos son delitos sin consentimiento, es decir, que la víctima no ha prestado consentimiento para su realización, porque si lo prestara, ¿sí?, es básico que la conducta resulta típica. Entonces, el consentimiento es la forma de delito. ¿Cómo son esos requisitos? Para ser válido, el consentimiento tiene que ser libre, es decir, tuvo que haber sido prestado sin error, ¿sí?, sin fraude hacia la víctima, sin amenazas, sin coacción, sin violencia. Tiene que ser anterior al hecho, es decir, anterior a la realización del encuentro sexual. Tiene retractable, es decir, la víctima se puede retractar en cualquier momento, aun cuando el acto hubiese iniciado. Es decir, la víctima pudo haber prestado consentimiento para la realización de un acto, ¿sí?, pero
puede retractarse en cualquier momento. Entonces, cuando la víctima dice no, es no. A partir de ahí, el acto ya no va a ser consentido. Es unidireccional. ¿Qué significa? Que a la víctima, ¿sí?, el consentimiento se lo da a una persona determinada, no se lo va a dar a un grupo de personas. Es decir, la víctima pudo haber consentido tener una relación con una persona, pero no significa que tuvo relación con un grupo de amigos de esa persona, ¿sí? Con lo cual, puede haber un consentimiento de uno, pero no un consentimiento respecto de otros. El consentimiento puede ser o tácito. Expreso es cuando se da en forma oral, voluntariamente, y tácito es cuando los actos de la víctima demuestran a las claras que ella tenía voluntad de mantener ese trato sexual con el victimario o, es decir, el sujeto activo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de las diferentes figuras que tenemos en cada caso en particular. Nosotros vamos a ver que yo les decía que la ley 25087 modificó lo que normalmente conocíamos como figuras clásicas desde el año 1922 por unas más nuevas. Bien, el supuesto que tenemos nosotros es el abuso sexual simple, después tenemos el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía. El abuso sexual simple era lo que antiguamente se denominaba abuso deshonesto. El abuso sexual ultrajante es una figura nueva, o por lo menos ya tiene 25 años, no es nueva, pero se creó con esta modificación. Y el abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía, que actualmente es por vía oral, anal o vaginal, ¿sí?, es considerado violación. Era lo que antiguamente nosotros llamábamos violación. Yo actualmente... Espérenme un segundo, por favor, que me está sonando el celular. Bueno, esos son los problemas del vivo, discúlpenme. Entonces, yo les digo que a lo largo de la clase, tal vez cuando, en vez de decir abuso sexual con acceso carnal, digo violación porque me es más fácil a mí para expresarme, ¿no? Y todos entendemos de qué estamos hablando. Entonces, vamos a empezar a hacer, como desglosar las características de los artículos que tenemos en este título. Otra de las características de la reforma también que es mala y viola la sistemática del Código Penal es que los capítulos, ¿sí?, van a ver que dice capítulo 2, ¿sí?, han quedado denominados, lo cual no es normal porque todo el Código Penal tiene denominación de títulos y capítulos. Entonces, bueno, yo les decía que la técnica legislativa de este artículo especie ómnibus es bastante mala. Ya el hecho de haberle cambiado los nombres que históricamente se conocían a los abusos también fue un poco conflictivo. Bien, vamos a empezar lo que es el abuso sexual simple, ¿sí? Esto está en el artículo 119, en el primer párrafo. Cuando hablamos de abuso sexual simple, para que haya abuso sexual, es necesario que exista contacto físico entre víctima y victimario. Obviamente un contacto físico no consentido por la víctima, ¿sí? Esto es claro. Ese contacto físico puede consistir en tocamientos, rozamientos, palpaciones, caricias, besos, sin penetración, porque si tenemos penetración ya estamos en una situación de violación. Entonces el abuso sexual simple solamente es el contacto físico involuntario, es decir, o en contra de la voluntad de la víctima. Tenemos las siguientes situaciones. Con reproducción o prisión de 6 meses a 4 años, el que abusara sexualmente de una persona, cuando ésta fuese menor de 13 años, o cuando media de violencia, amenaza, uso coactivo o intimidatorio, una relación de dependencia, de autoridad de poder, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir la acción libremente. Bien, vamos a ver punto por punto, ¿sí? Entonces, dijimos recién que el abuso sexual, contacto físico de una persona. Sujeto pasivo del abuso sexual simple puede ser cualquier persona, hombre, mujer, niño, niña, y sujeto activo, el autor del hecho, puede ser también cualquiera de ellos. El código prevé que el menor de 13 años, por más que consienta el acto, ¿sí?, no tiene madurez mental suficiente como
para expresar ese consentimiento. Con lo cual, cualquier tracto sexual que se tenga con un niño menor de 13 años, es decir, de 0 a 12 años, se va a hacer o va a ser considerado abuso sexual, aun cuando el niño, les dije, lo haya consentido. Esta es una presunción iure et de iure, son aquellas, acuérdense, que no admiten prueba en contrario, con lo cual, lo único que hay que acreditar en el caso en concreto es la edad del niño. ¿Cómo acredito la edad del niño? De la forma que establece el Código Civil y Comercial, a través de las partidas pertinentes, las partidas de nacimientos, el documento de identidad, y en el caso que yo no pueda contar con estas partidas, lo voy a poder realizar a través de un estudio médico legal que determine si la edad aproximada de este chico. Entonces, menor de 13 ya es abuso sexual. Para que haya abuso sexual en personas mayores, tenemos que encontrar medios comisivos. ¿Cuáles son esos medios comisivos que prevé el código? Ya les digo. Violencia. ¿La violencia qué es? Es un despliegue de energía física que realiza el sujeto activo, ¿sí? El victimario, hacia la víctima, para vencer la resistencia que él oponga, ¿sí? Para realizar el acto. Puede ser en contra de él la violencia o puede ser en contra de un tercero que quiere defenderlo, etc. Entonces tenemos violencia física, puede ser amenaza. Amenaza es cuando a la persona se la intimida, es decir, se le anuncia un mal grave e inminente, seguro, probable y gobernable por el victimario. Por esa reforma que dice abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Bien, básicamente fue incorporar el acoso sexual. Pero bueno, se quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque para que el acoso sexual sea considerado delito en nuestro ordenamiento legal, es necesario, ¿sí?, que exista abuso sexual, es decir, que haya tocamientos, palpaciones, es decir, contacto físico entre víctima y victimario. Si hay un acoso sexual sin roces o sin contacto físico, no va a ser considerado delito. Sí va a haber tal vez alguna infracción de tipo administrativa, o puede ser, hay acoso sexual desde el punto de vista del Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires, si mal no recuerdo, es el artículo 53, no lo tengo muy presente, pero es decir, está previsto como, por ejemplo, el acoso callejero, ese tipo de cosas, como una contravención, pero desde el punto de vista delictual es necesario que la persona, es decir, tenga el contacto físico y abuse de una relación de preeminencia en relación de la víctima. Esa relación de preeminencia significa tener una relación de poder. Es decir, supongamos el jefe que le dice a su empleada que si no accede a los favores sexuales la va a echar del trabajo o no le va a conceder el ascenso que está tratando de lograr. Es decir, a esto nos referimos. Por ejemplo, en el decreto 2585/93 de la Administración Pública se prevé como sanción, aclárese por coacción de otra naturaleza en otros, el acoso sexual en tendencias de portal, el accionario del funcionario que con motivo o ejercicio de sus funciones se aprovechase de una relación jerárquica, induciendo a otro a acceder haya o no acceso carnal. Es decir, si hay acceso carnal, ya estamos dentro del cuadro del delito del artículo 119, en el inciso primero, o en el párrafo primero. Si no hay acceso carnal, estaremos dentro de lo que es la sanción de tipo administrativa que se impondrá en el caso en concreto. Cuando los medios comisivos, cuando hablamos de violencia, el código también prevé en el artículo 13 el uso de medios hipnóticos o narcóticos como forma también de utilización de violencia en contra de la víctima. ¿Qué dice el código? Dice, si se usara el estupefaciente para facilitar o ejecutar otro delito, la pena prevista para el mismo se incrementará en 1/3 del mínimo y del máximo, no pudiendo ser el máximo legal de la especie de la pena que se trate. ¿Sí? Entonces, dijimos, violencia, amenazas, abuso coactivo de una relación de poder, o dice, aprovechándose de que la víctima de ninguna manera pudo haber consentido el acto. ¿Sí? En este caso, antiguamente, el código hablaba de casos de víctimas privadas de razón, de sentido, de enfermedades por error. Vamos a ver cómo es esto. Es decir, la víctima privada de razón
son aquellas que tienen patologías endógenas o exógenas, por ejemplo, esquizofrénicas, alguna oligofrenia, ¿sí? Privada de sentidos, aquella supongamos que está en situación o en estado de coma. Esto es bastante común, los abusos sexuales en los hospitales son bastante más común de lo que uno cree. Puede ser también en caso de enfermedades, es decir, que le impida a la víctima defenderse, supongamos un caso de una parálisis, ¿sí? Puede ser un error, ¿sí? Supongamos que la víctima pudo ser inducida a error en el caso en concreto, por ejemplo, en un hospital entra una persona haciéndose pasar por un ginecólogo y le hace un tacto vaginal, entonces en ese caso es claro que la mujer, pensando que era el médico, consintió el acto, pero de haber sabido no lo hubiese consentido. Con lo cual, son todos circunstancias, ¿sí?, que pueden darse. Esos son todos medios comisivos, ¿sí?, del abuso sexual simple. Sí que puede haber errores en el objeto, el dolo puede ser dolo directo, indirecto o eventual, es decir, no se requiere un ánimos especial para este tipo de delitos. Es decir, en alguna época se discutió si cuando hablábamos del abuso sexual se requería lo que se denomina un ánimos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos del dolo, nosotros decíamos que el dolo era conocimiento y voluntad de la realización del tipo objetivo, pero que había ciertos delitos que requerían un especial elemento del tipo subjetivo diferente al dolo, que pueden ser las ultrafinalidades o un especial elemento del ánimo, ¿sí? Entonces, muchos autores consideraban, y se discutió bastante en la doctrina y la jurisprudencia, que en los delitos de abuso sexual se requería un especial ánimo libidinoso, ¿sí? Por ejemplo, supongamos un ejemplo. Un compañero de trabajo le toca a otra compañera la cola con ánimo yocandi. Con ánimo yocandi es con ánimo de broma, ¿sí? Es decir, no tenía un especial ánimo libidinoso ni de abuso sexual en contra de su compañera. Eso es suficiente, ¿sí? Es decir, para tipificar el delito de abuso sexual simple. Es decir, requiero, aparte del dolo, que es el conocimiento voluntad, el señor claramente tuvo dolo, le tocó la cola sabiendo lo que iba a hacer, es decir, las circunstancias de hecho las conocía perfectamente. Entonces, este ánimos es requerido, bueno, hubo un fallo de casación que puso como un poco de fin al dilema, el fallo se llama Yamandú, ¿sí? Que dice lo siguiente: delitos contra la integridad sexual, dice la mayoría de la doctrina elaborada después de la reforma introducida por la ley 25087, entiende en lo que al caso interesa cambió el adjetivo de deshonesto, que es el abuso deshonesto que decía recién, por sexual, es decir, como delito contra la integridad sexual o abuso sexual, para referirse al abuso simple, pero no al el criterio que sigue la llamada doctrina objetivista, según la cual también resultan típicos los actos que no tengan finalidad libidinosa, pero que objetivamente son impúdicos, por afectar partes pudendas de la víctima, respecto de las cuales basta el dolo o la intención del autor de efectuar el tocamiento, la caricia, la palpación o acercamiento de una de tales partes, porque lo que existiendo actos objetivos de impudicia ejecutados intencionalmente, vale decir, conociendo la objetividad del acto, este será típico de abuso simple, aunque carezca de ánimos libidinoso. Entonces, queda claro, no requiero, aparte del dolo, ningún ánimos especial, ¿sí?, o elemento subjetivo del tipo. El aspecto de la culpabilidad, después vamos a ver que puede haber errores, ¿sí? Puede haber error de derecho, supongamos se rige por las mismas reglas, ¿sí?, o las mismas normas que se aplican en el derecho penal parte general. Supongamos una persona que, es decir, fuerza a una prostituta a la cual le pagó la tarifa y ella se niega pensando que por haberle pagado la tarifa tiene su derecho, ¿sí? Entonces pueden darse esas situaciones de error, pero que, bueno, habrá que analizar cada caso en particular. Hay una discusión respecto a si se trata de un delito de mano propia, ¿sí? El delito de mano propia, tengan en cuenta que son aquellos que solamente pueden ser realizados de manera personal, ¿sí?, y a través de la actividad por el propio autor. O se trata de un delito común. En general, la doctrina entiende
que se trata de un delito de mano propia. Sin embargo, por ejemplo, hay un fallo del Tribunal Superior Español en el cual dice que en la medida que en la modalidad de ejecución de la acción no se reduce un tocamiento de significado sexual, sino que además puede existir violencia o intimidación sobre la víctima o sobre un tercero, es decir, obviamente el tercero que trate de salvar a la víctima, no existen razones para considerar que en todos estos casos este sea un delito de propia mano, como ocurre también en la violación, debido a que la fuerza puede ser ejercida por una persona distinta de la que realizó el coito. ¿Sí? Bueno, pero este es un tema bastante discutido, es decir, algunos consideran que solamente el acto lo puede realizar el que, sobre todo en el caso de la violación, ¿no? Quien accede carnalmente, ¿sí? Y los demás van a ser un partícipe, supongamos que hay dos personas teniendo a la víctima, esos podrían ser partícipes necesarios, ¿sí? Y otros, como el Tribunal Superior Español, que dicen, no, estos son delitos comunes que pueden ser realizados por cualquier persona. Que es un delito dependiente de instancia privada, ¿sí? Como delito dependiente de instancia privada, ustedes saben que el artículo 72, inciso primero, establece que la denuncia solo puede ser realizada por la víctima. Una vez que la víctima realiza la denuncia, el delito se convierte algo así como un delito de acción pública, si la víctima no tiene derecho a retirar esa denuncia, ¿sí? Hay una ley, que es la ley 27.206, que es la ley de respeto a las víctimas, que modifica, ¿sí? el artículo 67 del Código Penal en cuanto a los plazos de prescripción, y dice que la víctima decide denunciarlo, el plazo de prescripción se encuentra suspendido. Es decir, la prescripción se empieza a correr recién a partir de que la víctima decide hacer la denuncia. Primero ¿se acuerdan que hubo bastante controversia con este tema? Porque decían que en definitiva es un delito imprescriptible. El problema es que tengamos en consideración que nosotros tenemos una serie de tratados internacionales, ¿sí? La ley 26.5, que establece, esperamos un momentito, ahora te vemos, la ley de protección integral para prevenir y sancionar los delitos, ¿sí? De violencia contra las mujeres. Entonces, en la primera etapa salió lo que se denominaba la ley Piazza. Piazza, ustedes saben quién es el modisto, ¿no? Que él había tenido problemas cuando era chico y él bregó mucho para el cambio de la ley. Entonces, se había establecido que el plazo de prescripción en los casos de los delitos de abuso sexual, en todas sus categorías, empezaba a correr a partir de lo que la víctima cumpliera los 18 años. Luego se modificó esto. En la actualidad, el 67 del Código Penal dice que empiezan a correr a partir de que la víctima decide hacer la denuncia, ¿sí? Por lo tanto, el plazo entre la comisión del hecho y el plazo entre que la víctima decide hacer la denuncia, durante todo ese plazo, es decir, estamos en una etapa de suspensión, ¿sí? De la prescripción. Con lo cual, es un tema que ha dado bastante, ¿no? Si queremos decir de alguna manera. Alguien me levantó la mano. Nicolás, ¿puede ser? Sí. Sí, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te Esto va? es como lo que le pasó a Telma Fardín en Brasil, que estaba Claro, exactamente. al borde de la Eh, prescripción. Brasil tiene una legislación no, diferente. claro, no sé cómo es la prescripción en Brasil, por eso. No sé si la prescripción empieza a correr, porque Telma Fardín debe tener, en el momento que denunció, tendría 27, 28 años. Yo no sé si en Brasil corre a partir de los 18, con lo cual debe ser algo así porque estaba cerca de la prescripción allá en Brasil. Sí, había como una edad indescriptible, pero allá era como que Claro. era muy cuestionado. Igualmente tomamos en consideración que la prescripción, la modificación de la prescripción es a partir, yo te leo acá el artículo 67. Lo tengo acá el código abierto, si quiere. Sí, acá es el 67, si mal no recuerdo. Espérame que lo buscamos. Acá está, mirá. Esto fue modificado en el 2015. Sí. En los delitos previstos en los artículos 119, 120, ¿no? Se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. ¿Sí?
Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día de aquel hubiese alcanzado la mayoría de edad. Entonces, esta modificatoria del Código Penal, porque ese es el Código Penal, es el Código de Fondo, solamente rige a partir del 2015. Es decir, que para aquellos delitos que fueron cometidos con anterioridad, no me sirve. ¿Se entiende? Es decir, los otros prescribieron cuando prescribieron, transcurrido el máximo previsto por la pena. ¿Sí? Con lo cual, y si no se puede aplicar retroactivamente, se aplica el 2015 para adelante, es decir, para cualquier delito que se haya cometido a partir del año 2015. ¿Entendemos? Bien. Gracias, profe. De nada. Cualquier tema, cualquier cosa que no entiendan, me lo van preguntando, ¿sí? Vamos de a poco. En el segundo párrafo, el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Estamos en un abuso, estamos dentro de lo que es un abuso normal, es un abuso como el anterior, se aplican los mismos principios que vimos en el caso anterior, es decir, tiene que haber violencia, amenazas, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de poder, aprovecharse que la víctima por cualquier forma no pudo consentir la acción, etcétera, ¿sí? Pero en este caso hay una circunstancia agravante por el hecho de que el abuso duró más allá de lo necesario o por las circunstancias de su realización. Es decir, dice, por su duración o circunstancias de su realización. La duración significa que el acto, ¿sí?, fue más allá del necesario duró más allá de lo que tenía que durar para la realización de un acto sexual simple. Supongamos, la víctima estuvo, es decir, privada de su libertad en la casa, les pongo un ejemplo, ¿no? Privada de su libertad en la casa de aquel que la secuestró y estuvo toda la tarde manoseándola. ¿Sí? Podría ser un caso como ese. Y la circunstancia de su realización tiene que ser una realización muy humillante, muy vejatoria, sadomasoquista, etc. Antiguamente, antes de la última modificatoria, porque este artículo volvió a ser modificado en el año 2017, entraban dentro de este artículo, dentro de este párrafo, como gravemente ultrajante, todo lo que eran los considerados empalamientos, es decir, cuando la víctima era accedida carnalmente con algún palo, con partes del cuerpo que no fuese el miembro masculino, es decir, con dedos, con puños, todo esto entraba dentro de este inciso. Pero en la actualidad esto se modificó, con lo cual esta parte del artículo quedó un poco vacía de contenido, ¿no? Va a quedar limitada a casos muy específicos, porque todo lo que son empalamientos y lo que antes se dudaba, que ahora vamos a explicarlo bien, lo que se llama la felatio, también pasó a ser violación en la actualidad, a partir de la reforma del año 2017. Ya no quedan dudas, porque yo les dije que la primera reforma era hasta dudosa, se peleaban en qué encuadraba algunos tipos de delitos, ¿sí? Entonces, esto se denomina abuso sexual gravemente ultrajante, sería el segundo. Bueno, pues se me están acá moviendo los papeles. Abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía, ¿sí? Artículo. ¿Qué pasó? Históricamente se consideró que violación, ¿sí?, era el acceso carnal hacia la mujer, solamente a la mujer, vía, es decir, vaginal. También podía ser la víctima también puede ser un hombre vía anal, es decir, mujer u hombre vía anal. La vaginal solamente podía ser la mujer, claramente. Pero ¿qué pasaba? Lo que se denomina felatio, ¿sí?, era solamente considerado como un abuso deshonesto, ¿sí?, que era el ingreso del miembro masculino en la boca de la víctima, que la boca de la víctima puede ser mujer, hombre, niño o niña. Siempre fue así, desde el año 2022 hasta el año 1922 hasta el año 1999. Miren la cantidad de años que estamos hablando. ¿Qué pasó? En el año 99 salió un fallo de la Cámara de Casación Penal de la Sala Tercera llamado Bronstein, que fue lo que cambió todo el paradigma, y dijo lo siguiente:
violación se entiende el acceso carnal con persona de uno u otro sexo, obtenido mediante el ejercicio de violencia físico-moral, el cual lesiona, viola, quebranta la honestidad como forma de pudor social, y en particular también, como ya hemos señalado, la libertad sexual, la que resulta vulnerada al invadirse legítimamente la esfera de reserva propia en la que la persona es libre y voluntaria de permitir penetrar a quien desee e impedir que otros lo hagan. Advertimos en entender que hay acceso carnal cuando ocurre la introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima. Esa inmisión, para que sea típica, debe ingresar en zonas del cuerpo que no están en contacto con el exterior, sin importar el perfeccionamiento del coito por eyaculación, ni el alcance o profundidad de la penetración, completa o incompleta, y mucho menos que haya dejado rastros visibles en la víctima, como la desfloración u otras lesiones. Repárese que existen llamados ímenes complacientes que permiten el acceso sin desgarrarse. La existencia del coito vulvar o vestibular es suficiente. Es por ello que la expresión acceso carnal utilizada por la ley es conceptualmente equivalente a ayuntamiento carnal, concúbito, cópula carnal, yacer, coito, por cuanto todos estos vocablos involucran la exigencia de una penetración sexual como neutra, es decir, que puede ser normal o anormal. Consideramos que siendo la violación un acto esencialmente violento caracterizado por el goce de una persona utilizando a otra contra su voluntad, toda conjunción carnal llevada a cabo sobre una persona de cualquier sexo que involucre la actividad directa de la libido del autor, que pueda representar para él mismo un coito o una forma sucedánea de este, con intervención de sus órganos genitales y en la que existe una penetración o inmisión, por mínima que sea, en un orificio corporal de la víctima, sin importar si esa es cavidad normal o anormal para el tacto del acto, constituye acceso carnal y por consiguiente configura delito de violación y no de abuso deshonesto. Esto tengan en consideración que es anterior a la reforma del Código, por eso habla de violación y de abuso deshonesto. Consecuentemente, el delito de violación es delito de violación quien penetre con su órgano sexual masculino en la cavidad bucal de persona de uno u otro sexo mediante la utilización de fuerza o intimidación. Entonces, este fallo Bronstein fue en ese momento un cambio de paradigma, porque hasta ese momento, ¿sí? El sexo oral era considerado como abuso deshonesto, lo que ahora nosotros consideramos como abuso sexual simple. O después de la reforma, muchos lo encuadraron dentro del abuso sexual gravemente ultrajante, porque decían que el artículo, es decir, el espíritu del legislador en la ley 25087, que fue la primera reforma del año 99, porque la segunda fue del 2017, era justamente incorporar la felatio como una forma de acceso, pero no hablaba de la vía oral. Entonces muchos decían que como la ley no era clara y por el principio de legalidad se aplicaba en beneficio del imputado, entonces consideraban que esto era un abuso sexual gravemente ultrajante. A partir del año 2017 y tomando en consideración el Código Español, se modifica nuevamente el artículo para que no queden dudas, es decir, para que directamente sea, si pasaron 17 años de este fallo, para que claramente esto sea considerado violación, ¿sí? Entonces, dijimos que violación, para que sea considerada tal, tiene que haber acceso carnal, ¿sí? De el miembro masculino en, ya sea en cualquier cavidad de la víctima. Es decir, ahora, es decir, antes autor o sujeto activo de violación solamente podía ser el hombre, porque lo único que tenía capacidad para acceder a la víctima era el hombre. En la actualidad, como los empalamientos también pasaron a ser violación, puede ser una mujer, ¿sí? Y la víctima puede ser también hombre o mujer, no hay ninguna diferenciación. Entonces, dijimos, para que haya violación tiene que haber acceso carnal, ¿sí? Puede haber empalamientos, también utilización de objetos, cualquier otro objeto, ¿sí? Respecto de las partes vaginal oral de la víctima. Vamos a leerlo acá. La pena será de 6 a 15 años cuando, mediando circunstancias del primer párrafo, es decir, cuando violencia, amenaza, uso coactivo, hubiese acceso carnal por vía anal, vaginal o oral, o se realizaré otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. ¿Sí? Es decir, que los objetos tienen que ser vía anal o vaginal. ¿Sí? Para que sea oral, tiene que ser directamente el miembro masculino. Ahora bien, como decía recién, para que haya violación, basta
vestibular. ¿Qué significa esto? Que, es decir, el coito vestibular es el que se da en los niños, que involucra solamente los labios superiores de la víctima. Esto pasa porque, es decir, el pene masculino es demasiado grande y no puede ingresar, ¿sí?, a la vulva tal vez de una niñita. Entonces, ya solamente ese rozamiento, ese pequeño ingreso es considerado suficiente violación. Como decían, no tiene que estar perfeccionado, no tiene que haber eyaculación, no tiene que haber rotura de himen, es decir, no tiene que haber tampoco lesiones, es decir, porque ustedes tomen en consideración que hay víctimas que se resisten y hay otras víctimas que no se resisten, porque se paralizan, ¿sí? Antiguamente, si ustedes agarran los antiguos tratadistas argentinos, Soler, Núñez, Fontán, Balestra, ellos decían que para que haya violación tenía que haber una resistencia seria y constante por parte de la víctima, ¿sí? Seria decía que había una real oposición, dice, al acto, que no fuese fingida por la doncella para aparentar honestidad. Miren qué cosa antigua, ¿no? Y constante sería que la resistencia tenía que ser prolongada en el tiempo, ¿sí? Hasta que el violador o el que estaba accediéndola carnalmente la venciera. Lo cual muchas veces no pasa de esta manera, porque hay víctimas que por el miedo se paralizan. Entonces eso no deja de ser un abuso sexual, ya sea con acceso carnal o de cualquier otra manera. Entonces esto claramente con todo el movimiento Me Too, todo este tipo del feminismo y lo que ha pasado en los últimos años, no es de esta manera. Es decir, cualquier negación de la víctima dice que no, a partir de ese momento ya es suficiente. En la actualidad hay una modalidad que se denomina, que no la van a ver en los libros, pero que hay alguna jurisprudencia, que se denomina stelking en inglés. ¿Qué significa esto? Es el caso de que la víctima consiente el acto, ¿sí?, pero consiente el acto bajo determinadas circunstancias. Supongamos, yo consiento tener un trato sexual con un señor, pero digo, bueno, mira, en el caso de tener, yo quiero que use preservativo, es decir, para evitar tener ¿cómo se llama?, una enfermedad sexual o para no quedar embarazada. ¿Qué pasa? El stealthing es el caso que la persona accede, pero después la víctima, supongamos está de espalda o por H o por B, no se da cuenta que el imputado retira el condón. Eso es considerado también, ¿sí?, violación, porque se entiende que ahí el consentimiento ha sido viciado. Lo mismo pasa en circunstancias en que la víctima accede, ¿sí?, a tener una relación natural, es decir, vía vaginal, y es penetrada vía anal, cuando la víctima no consintió ese tipo de acto. Entonces, todos estos casos son considerados también formas, y si yo les digo violación porque me es más fácil, como les dije anteriormente, sino acceso sexual es decir, abuso sexual con acceso carnal, ¿sí? Se entiende la diferencia entre todas las figuras. El abuso sexual simple y el gravemente ultrajante no hay acceso carnal. En lo que es el abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía, ahí tenemos penetración. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Y también esto de que le agregan introduciendo objetos o partes del cuerpo, o sea, cualquier cosa puede ser. Cualquier cosa puede ser. Ahora, es decir, antes eso entraba dentro de lo que yo te decía, gravemente ultrajante. Ahora, con la ley nueva, con la modificatoria del 2017, ya entra en violación. ¿Sí? Ahora no hay ninguna duda. No da lugar a ningún tipo ¿cómo se llama?, de interpretación. ¿Sí? Por ejemplo, en España existe, en el abuso sexual simple en España, existe una distinción de figuras, que es abuso sexual y o agresión sexual, ¿sí? La agresión sexual es más gravosa que el abuso sexual. ¿Por qué? Porque el abuso sexual se da cuando hay contacto físico sin penetración con la víctima, pero la víctima no se opuso. Por ejemplo, fue agarrada de sorpresa, ¿sí? No dio ni un consentimiento expreso o tácito. Es decir, la sorpresa también puede ser, porque yo de pronto no me dieron tiempo. Es decir, si voy caminando por la calle y me tocaron la cola, no me dieron tiempo a nada. ¿Sí? La persona yo no la conozco, claramente no iba a consentir el acto, es más que obvio. Entonces, eso es considerado abuso. Ahora, cuando la persona se opuso al acto,
ahí ya tenemos agresión sexual, ¿sí? Pero esta distinción en nuestra jurisprudencia, yo les digo porque a lo mejor lo leen en algún libro, pero en nuestra jurisprudencia por el momento no está tomada. A ver, quiero ver de las figuras básicas si me estoy olvidando algo. Sería una agresión, digamos, como el tema, la diferencia entre robo y hurto, digamos, como... Claro, una cosita parecida. Más violento la agresión, digamos. Un poquito más grave el otro, ¿sí? El hecho de que no haya sido consentido. Hubo un tema, porque hubo una modificatoria bastante importante en España recientemente, porque se había modificado la ley y un caso en Pamplona, en esas especies de, ¿cómo es que se llama? Que ellos hacen las fiestas, y entre 5 la agarraron a una chica y la manosearon. Y creo que, no sé si incluso no hubo violación también, pero me parece que fue una... bueno, y la condena, no hubo violación, fue por manoseo, porque la condena había sido por abuso sexual y la gente estaba indignada porque había modificado la ley para que estos casos los tomaran como agresión y los condenaron por abuso, porque decían que la ley no era suficientemente clara y ella no había prestado el consentimiento. Y dijeron, la causa fue al Tribunal Superior y el Tribunal Superior revocó diciendo que es una agresión sexual porque el hecho de que fueran 5 autores, es decir, no le dan a la víctima tiempo a consentir o no consentir, ¿sí? Pero bueno, esta distinción yo se los comento porque es algo interesante y es algo propio que está bastante discutido en la actualidad, pero bueno, todavía nosotros no lo tenemos porque no lo recepta específicamente nuestro Código Penal, ¿sí? Gracias. Bien. Hasta acá son los casos clásicos, ¿no? Agravantes, dice, los supuestos de los 2 párrafos anteriores, que son solamente el abuso sexual gravemente ultrajante o en el abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía, van a tomar como agravantes, dice, si resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima, es decir, esto es las lesiones que prevén, porque las lesiones leves, sí, que prevé el artículo 89, quedan subsumidas en la violencia física que se realiza para vencer, ¿sí? La resistencia de la víctima. Ahora, si las lesiones que se le producen a la víctima, ya sean corporales, cualquier daño en el cuerpo o la salud, o mental, ¿sí? Esas van a quedar subsumidas, no van a quedar subsumidas, sino que van a quedar consideradas como agravantes. Es decir, no concurre el abuso sexual con lesiones graves o gravísimas, sino que es una circunstancia agravante específicamente prevista por la norma. Si el hecho fuese cometido por ascendiente, descendiente, afín, línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún punto reconocido, o no encargado de la educación, o encargado de la educación o de la guarda. Esto, es decir, respecto de estos puntos, está relacionado todo con los deberes previstos en el Código Civil, ascendientes y descendientes, está previsto en el artículo 532 del Código Civil y Comercial, los afines, ascendientes y descendientes, ¿saben quién es? Ascendientes es el padre, respecto mío, por ejemplo, mi papá, mi descendiente es mi hijo, los afines en línea recta son los mismos respecto de mi marido, ¿sí? El parentesco por afinidad está previsto en el artículo 536 del Código Civil y Comercial. Hermano, puede ser cualquier tipo de hermanos, puede ser hermanos unilaterales o bilaterales, ¿sí? El tutor es el responsable del niño, ¿sí? En cuanto a la administración o disposición de sus bienes, o en cuanto a la persona del niño que no tiene padres, es decir, que no tiene nadie que ejerza la responsabilidad parental. El curador, esto está previsto en el artículo 104 y concordantes del Código Civil y Comercial. El curador es lo mismo que el tutor, pero respecto de una persona discapacitada, ¿sí? Es el 138, una persona que haya sido declarada, es decir, inimputable. ¿Qué? Incapaz o con la capacidad restringida. En realidad, curador es incapaz, digamos, solo de incapaz. Incapaz, exactamente. Y la guarda es aquel que, la guarda es el artículo 657 del Código Civil y Comercial, que es el caso que se le otorga al niño, ¿sí? En posesión a esa persona para que resguarde, administre bienes su persona, porque hubo un caso, es decir, grave, y en este caso hay responsabilidad parental porque el chico tiene padres, pero se ve que, bueno, pudo haber sido abusado por los padres, por un caso. Sí, le delegaron a una abuela, a una tía, tiene la guarda. Exactamente, la guarda, perdón, a él. Bien.
¿Le puedo hacer una con consulta, esto. profe? Perdón, no le quiero interrumpir Sí. mucho, pero No, hubo no, pero las clases estas sincrónicas son para eso, para que charlemos estas cosas. gracias. Hubo una duda que yo hice una consulta, me respondió el doctor Pesquera, creo. ¿Fue del homicidio agravado? Una compañera hizo una consulta y a mí me generó una duda, estoy buscando el código, es el 80 inciso 1, Sí, que habla de ascendiente o descendiente. Yo lo que le sí. preguntaba al doctor en ese cuestionamiento era qué lugar tenían los hijos de la adopción plena, No están porque previstos, no están previsto como no el se ascendiente o equipara descendiente es el, descendiente. no, es adoptado. Ascendiente y descendiente son de sangre. Es decir, porque lo que se, a ver, el problema que tiene, bueno, igual este es un tema que estamos ajeno al tema que estamos hablando hoy. El No, problema sí, que sí, tiene nuestro código, justo habló de los ascendientes y los descendientes, por eso quería no, por aprovechar. eso está bien, pero te lo contesto porque estamos hablando justo de ascendiente y descendiente. El problema que tiene nuestro código es que ha perdido totalmente la sistemática, el código penal nuestro. ¿Por qué? Sí, Porque el artículo 80, inciso 1, sí. lo que preveía era todo lo que era la relación de sangre o la relación matrimonial. Y después se incorporó cualquier cosa, se incorporó el que mantuvo una relación de pareja, mediante convivencia o no convivencia, ¿se entiende? El excónyuge, antes era ascendiente, descendiente o cónyuge, ¿sí? Entonces, ascendiente, descendiente, ¿por qué? Porque lo que era el respeto por la sangre. Y el Sí, cónyuge, aquel con el que me casé. Bueno, ahora se hizo como una melange, se incorporó todo, pero si nosotros vamos al principio de legalidad, ¿sí? Que establece, yo no puedo hacer una interpretación en perjuicio del imputado, ascendiente y descendiente solamente históricamente fue considerado vínculo de sangre. Es decir, el caso del adoptado tal vez puede incluirse en otro. Es decir, hay uno, espérame, el yo artículo lo ese traté de dice, interpretar y no lo podía agarrar porque, o sea, porque si la persona de adopción plena que tiene hay varios uno que es hijos, para, sí, ¿qué? como en el Código Civil la adopción plena le da la calidad de hijo, a mí se Sí, me no, pero mezclaba, no se aplican exactamente en claro, la materia forma, penal. ¿Sí? a mí Sí. se me dificultaba también con el tema de la, No, no, pero no es que no va a haber una circunstancia agravante, hay un agravante, porque ahora no lo estoy encontrando, pero tenés el agravante de aquel que, es decir, para el tema de los, como puede ser para el profesor, el maestro, aquel que le los debe deberes de cuidado, digamos, una cosa así. que se haga el cuidado, ¿sí? Porque está dado, es decir, en esos casos se va a poder aplicar, pero no específicamente el agravante del inciso 1, ¿sí? Muchas No, gracias, Ana. tampoco es la, no es el agravante, es la agravante. Uno dice el agravante, pero es la agravante porque es la circunstancia agravante, ¿sí? Bien, entonces a eso vamos. Bueno, todos estos casos también en el abuso sexual tienen un tema de agravante. El autor tuviese conocimiento de ser portador de una enfermedad de infección grave y hubiese existido peligro de contagio. Acá tienen que darse las dos cosas. Tiene que haber conocimiento de que efectivamente está enfermo de una enfermedad de transmisión sexual y aparte tuvo que haber un peligro, es decir, ¿cuál es el peligro de contagio? Supongamos una persona que está viendo que tiene SIDA sin tomar las precauciones, si la persona tomó la precaución ya no habría peligro de contacto, ¿sí? Entonces, para que se dé la circunstancia agravante tienen que darse las dos situaciones. Si el hecho fuese cometido por dos o más personas o con armas, ¿qué pasa? La modificatoria, antes el tipo penal decía si fuese realizado con el concurso de dos o más personas. ¿Qué significaba el concurso de dos o más personas? Era el autor con dos personas más. Y eso daba lugar también a discusiones. Entonces ahora directamente se consideró que la multiplicidad de autores da lugar a la circunstancia agravante, pero es con dos personas nada más. El hecho fue cometido por dos personas o más. Antes eran tres, ahora son dos. ¿Sí? Se bajó a una. Y con armas. Armas, ¿qué se entiende por armas? Cualquier que sirva para doblegar la voluntad de la víctima. El arma hay una ley nacional de armas, con lo cual esas son las armas de fuego, las que están establecidas en la ley nacional de armas, que son las armas propias, que son aquellas que fueron creadas con ese fin determinado, ¿sí? Y pueden ser tanto armas de fuego como pueden ser armas blancas, supongamos un cuchillo, una katana, ¿sí? Y están las armas impropias, que son elementos que no fueron creados con ese fin, pero en el caso utilizadas como armas. Supongamos, hasta casos solitos, una bufanda, agarro una bufanda y le empiezo a, ¿sí? A tirar
en el cuello para ahogarla. Entonces, eso es considerado arma. La discusión que hay es que en la actualidad también va a ser considerado arma, es decir, esto es un poquito discutible, pero con la modificación que hubo en el delito de robo con armas, también tendrían que encuadrar dentro del concepto de armas, o por lo menos algunos autores están considerando que esto es así, lo cual es dudoso según el principio de legalidad, porque en el robo lo modificaron y en este delito no se modificó, el hecho de las armas de utilería o el hecho el arma no apta para el disparo o el arma que es original pero no está cargada. Entonces esos tres casos, alguna duda según el tribunal que les traten, si el tribunal entiende que pueden ser o no armas, ¿sí? Porque antiguamente había toda una adquisición que se daba en el delito de robos, que bueno, no lo voy a tratar ahora porque no nos da el tiempo, si quieren después lo podemos charlar en el foro o cuando hablemos específicamente del robo, ¿sí? Si el hecho fue cometido por pertenecer personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones, es decir, estamos hablando acá policía de la ciudad, policía provincial, policía federal, fuerzas armadas, militares, es decir, todas las fuerzas de seguridad, cualquiera, pero tiene que ser en ejercicio o en ocasión de sus funciones. ¿Y sobre qué base se da la circunstancia agravante? El hecho que ellos justamente son los que me tienen que dar ayuda o prever ayuda en el caso de que yo sea víctima de un delito, ¿sí? No, es decir, utilizar su superioridad para abusar, ¿sí?, de la víctima. Si el hecho fuese cometido contra un menor de 18 años, aprovecha la situación de convivencia existente con el mismo. Este es el caso clásico, ¿sí?, de el concubino que abusa, ¿sí?, de la hija o del hijo de su esposa. Aprovecha la situación de convivencia, o el abuelo, o hay muchos, ¿sí?, pero el abuelo ya entraría en el caso de los ascendientes o los descendientes, ¿sí?, pero puede ser cualquier otra persona que conviva con el menor, con el menor de 18 años. Bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda respecto a todo esto? Después también tenemos, es decir, no lo vamos a tratar hoy porque no nos da la clase, todos los delitos, ¿sí?, de promoción y facilitamiento para la corrupción de menores, que también son delitos contra la integridad sexual. Y después tenemos los delitos de rapto, que están en el artículo 130, y el delito de grooming, que está en el artículo 131, que es un delito bastante, ya tiene un par de añitos, pero es del año 2013, anteriormente no existía. El artículo 130 habla de lo que es el rapto propio y el impropio y el rapto de menores de 13 años. ¿Qué significa esto? El rapto es la privación ilegítima de la libertad, ¿sí?, de una persona con el objeto de menoscabar su integridad sexual. Entonces, antiguamente el rapto era mujeres solamente, con el viejo código, antes de la modificatoria del año 99. Solamente podía ser víctima la mujer, en la actualidad puede ser cualquier persona. Y el medio comisivo, que dice el Código Penal, es la sustracción o retención. Sustraer significa sacar la persona del lugar donde se encuentra, ¿sí? Retener significa impedirle salir, no dejarla salir de un determinado ámbito. Entonces, ¿qué dice el código? El que sustrae o retiene una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude. Fuerza es, como les dije yo, es despliegue de energía física para tratar de vencer la resistencia que oponga a la víctima. Intimidación es la amenaza, que también expliqué anteriormente, que es decirle a una persona que va a tener un mal a futuro. Y fraude, en este caso se incorpora un nuevo medio comisivo, que es el fraude, que es el ardido engaño para inducir al error a la víctima y obtener, en este caso, un beneficio que sería el menoscabar la integridad sexual. Este tipo penal, ¿sí?, lo que tiene de característico es que sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo en la actualidad puede ser cualquier persona, hombre, mujer, niño, niña. Antes yo les decía que solamente el rapto eran las mujeres. Y aparte del dolo, ¿sí?, requiere un elemento especial del tipo subjetivo. Es decir, esto requiere una ultrafinalidad. ¿Y cuál es esa ultrafinalidad? Es menoscabar la integridad sexual de la víctima. Ahora, ¿cómo se consuma el delito? El delito se consuma con la
sustracción, ¿sí? O la retención mediante los medios comisivos. No es necesario que el autor haya llegado a menoscabar la integridad de la víctima, porque si llega a hacerlo, si llega a haber un abuso sexual simple, gravemente ultrajante o eventualmente con acceso carnal, esto va con manera real, ¿sí? Va a haber un concurso real entre ambos delitos. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Bien. Se denomina rapto impropio. ¿Qué es? Es el denominado rapto por seducción. La característica es que es un rapto en el cual se priva de la libertad, para decirlo de alguna manera, a un menor de 16 años, consentimiento. Es decir, para el novio, el menor, ¿sí? Se lleva al niño prometiendo con promesas tal vez de casamiento, mediante fraudes en general, y el niño presta consentimiento para este acto, ¿sí? Pero la ley prevé que el chico no está en condiciones de consentir. Luego, el tercer inciso lo que prevé es una circunstancia agravante cuando rapto sea de un menor de 13 años, ¿sí? Después tenemos el 139, me olvidé de otra parte de hablar del estupro, ahora porque nos pusimos a hablar de otra cosa, nos pasamos y pasé esta parte, ahora vamos a charlar un poquito del otro. El grooming, ¿qué es el grooming? El grooming es el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. Este también es un delito que desde el punto de vista subjetivo, como les dije yo anteriormente, es doloso y requiere una ultrafinalidad, es decir, la intención es menoscabar la integridad sexual del niño, ¿sí? El contacto se logra con este fin. Este artículo fue muy criticado porque se considera que tiene mala redacción, ¿sí? Ven que dice, primero que tiene una pena altísima, tiene una pena hasta 4 años, una pena similar al abuso sexual simple, con lo cual, es decir, no puede ser que el mero contacto tenga la misma pena que el delito consumado de abuso, ya, lo cual, es decir, habla de una sistemática no buena en cuanto a la redacción que ha hecho el legislador en el caso en concreto. Electrónicos, telecomunicaciones o cualquier otra forma de tecnología, puede ser por medios, es decir, no sé, por mail, ¿sí? Por un llamado telefónico, puede ser por una red social, es decir, todas formas tecnológicas, porque acá lo que prima generalmente es como digamos de alguna forma, el hecho de que el sujeto puede hacer pasarse por otra persona. Es decir, yo puedo tener un contacto con un niño diciendo que soy otro niño, ¿sí? O que tengo la edad de él, y resulta que cuando se encuentran posteriormente, ¿sí? Es decir, el anonimato da lugar a que sea una persona mayor de edad. No siempre pasa así, pero es probable que pase de esta manera. Entonces, el contacto es decir con un menor de edad. El menor de edad se entiende que es toda persona que no ha cumplido los 18 años, ¿sí? Y la ultrafinalidad es abusar del niño. El problema que es en lo que se plantea, la mala redacción también está dado porque el contacto que yo pueda tener con un niño menor de edad con la misma ultrafinalidad que es abusar y en persona, no está tipificado como delito. ¿Se entiende? Es decir, si yo lo fui al chico, lo fui a buscar a la puerta del colegio, supongamos, eso no sería delito. Contravención, hay contravenciones que lo tienen previsto, esto, el tema del acoso sexual, como les dije anteriormente, pero no encuadraría por lo menos, o el tema de hostigamiento podría ser a nivel contravencional, pero desde el punto de vista penal no sería, por eso la redacción está muy criticada, ¿sí? Es bastante mala. Nos quedó pendiente antes, después de las circunstancias agravantes, el, el estupro, antiguamente se denominaba estupro. ¿Qué es el estupro? El tener una relación sexual con una persona menor de 16 años, aprovechándose de la inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, la preeminencia de la víctima u otra circunstancia equivalente. A ver, cuando la 25087 tuvo algo que fue muy loco, dar la edad de los menores. ¿Por qué? Antes, en la ley de 1922,
se consideraba abuso sexual y se consideraba que no tenía capacidad para consentir el acto los menores de 12 años. Esta ley elevó la edad a 13. Y el estupro era de 12 a 15. Ahora el estupro actual es de 13 a 16. ¿Sí? Lo cual es bastante loco, porque se supone que en 1999 estábamos bastante más, es decir, modernos que en 1922. Con lo cual, lo más lógico hubiera sido que la edad del chico hubiese sido bajada, no subida. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto que esta figura quedó innominada, pero bueno, vamos a llamarla estupro, que es el antiguo estupro, nada más que se cambió las edades, consiste en mantener un trato sexual, ¿sí? Con una persona de entre y 15 años, es decir, menor de 16, a diferencia del caso anterior, que se considera que todo menor de 13 años, el consentimiento que puede dar es inválido y no admite prueba en contrario, en este caso se entiende que el consentimiento puede ser válido en la medida que el chico tenga experiencia sexual. Es decir, ahora, si la persona no tiene experiencia sexual, no tuvo trato anterior de este estilo, o se considera que es una persona, es decir, inmadura, ¿sí? Desde el punto de vista sexual, y el sujeto activo, ya sea que es mayor de edad o tiene una preeminencia sobre la víctima, puede ser un profesor, un maestro, un amigo mayor, ¿sí? U otra circunstancia equivalente, supongamos el ministro de un culto que tiene cierta confianza con la víctima. Bueno, estas personas, ¿sí? El caso de esa inmadurez sexual va a tener que ser probado en el caso concreto. ¿Y cómo se va a probar? Bueno, esto habrá que hacer un peritaje desde el punto médico-legal, ¿sí? Acá no hay una presunción que no admite prueba en contrario, sino que esa presunción va a tener que ser probada, es decir, la inmadurez sexual va a tener que ser probada en el caso en particular. ¿Sí? Porque hay muchos casos que el padre a lo mejor no quiere la relación, tiene una hija de 16, no 16, de 15, que sale con un pibe de 20 o de 18, ¿sí? Están de novios y tal vez el padre no quiere que mantengan esa relación, entonces hace una denuncia por artículo 120, que podía quedar perfectamente encuadrado, y habrá que, es decir, determinar, es decir, cuál es la relación que hay entre ambos, si la chica tiene experiencia sexual, ¿se entiende? Es decir, para ver efectivamente si estamos en la inmersión o no, o en la comisión. Sí, Nicolás, decime. ¿Estás muteado? ¿O no te escucho? No estás muteado, pero no te escucho. Si no, escribímelo, mientras sigo hablando, escribilo y lo hablamos, ¿sí? Y el 124 también, terminamos con esto, es una circunstancia agravante en el caso de que el abuso sexual, acá está, en el grooming puede ser más allá de la redacción que sea por la defraudación, a ver si me fue. A ver, no lo puedo ver. En el grooming puede ser ya de la redacción que sea por la defraudación, o sea, claro, exactamente, porque es a través del medio electrónico, pero justamente lo que trata de prever el legislador en el caso del medio electrónico, en el caso del grooming, es que el que actúa a través de un medio electrónico lo que hace es ocultarse, y el chico no sabe realmente quién está atrás de la pantalla, ¿sí? Es decir, le puede decir que se trata de una persona menor de edad, que es su amigo, que es de su edad, cuando en realidad es un mayor, ¿sí? Por eso es que el contacto, por eso es el más, es decir, a ver, el contacto en la vida real no es delito directamente. Si ocurre lo mismo en la vida real, es decir, es considerado una contravención, pero no un delito, ¿sí? Eso es lo que estábamos hablando. Bueno, me quedaba el tema de el homicidio en ocasión de un abuso sexual. Es decir, el 124 prevé una circunstancia agravante cuando se resultara la muerte de la persona ofendida. Esto, durante se discutió si esto era, qué tipo de delito, cómo tenía que ser el homicidio, cómo tenía que ser la muerte, si la muerte tenía que ser dolosa. Algunos autores consideraban como Núñez que sí, que el dolo eventual quedaba abarcado por la figura.
Otros consideraban que la muerte culposa no quedaba abarcada por la figura porque si se hacía un concurso de delitos, convenía hacer un concurso entre homicidio culposo y violación, o en ese caso abuso sexual con acceso carnal o abuso sexual simple, que iba a ser más beneficioso, o las figuras preterintencionales. En general, estos autores consideran que encuadra dentro de este marco legal las llamadas figuras preterintencionales. Pero lo cierto es que con la modificación de la ley, porque antiguamente la ley preveía una pena más baja, pero ahora con la ley nueva modificaron y se puso prisión o reclusión perpetua, con lo cual esta discusión sí directamente cayó en saco muerto, porque es decir, ya no me interesa discutir si cualquier homicidio en ocasión de un abuso sexual va a ser considerado, ¿sí? Es decir, de tipo con pena perpetua, salvo que pueda demostrar tal vez la defensa que ese homicidio fue de tipo culposo, que fue negligente, imprudente o con impericia, en cuyo caso claramente hacer un concurso de delitos le convendría más a el imputado. ¿Sí? Bien, creo que no me quedó nada, sí, porque nos fuimos un poquito de un lado al otro, pero si estuvo tal vez un poco desprolijo, pues nos pusimos a hablar del tema de los parentescos y nos fuimos, ¿sí? Y yo seguí pero igual lo que se tenía que dar se dio. Si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna duda, quieren hacer alguna, porque el único que preguntó es Nicolás, pero también veo que hay dos chicos más, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Si no, bueno, acá hay alguien levantaron la, no. Si no, vamos a dar por finalizada la clase y bueno, y cualquier duda que tengan la vamos a charlar en el foro, chicos, ¿les parece? Nos vemos la próxima y bueno, gracias por estar presentes. Hasta luego.